Buenas tardes. En primer lugar, gracias. Esto es, a mis años, es un reconocimiento inesperado, es una satisfacción grande, una responsabilidad dirigirme a las personas que tienen la responsabilidad de cambiar parte de la vida de nuestra sociedad y hacerlo de manera radical. Decía nuestro amigo Julio ahora mismo que la sociedad civil, sin la sociedad civil no tenemos nada que hacer. Tenemos dirigentes chiflados, dirigentes incompetentes, dirigentes... Es decir, nos pasa de todo en la sociedad, en el mundo que vivimos, y entonces pues o los cambiamos nosotros o nos destruyen a nosotros, y por lo tanto mejor cambiarlos pacíficamente muchísimo mejor. Resulta difícil hablar después de Medianoche, porque es la memoria histórica de la energía en Galicia, la memoria histórica técnica, que la política que es otra diferente, pero la de él es la memoria histórica porque es el que más años lleva siguiendo la evolución del mundo energético. Cuando me dijo Julio lo del premio, de hablar aquí al sector empresarial de las energías renovables, me pareció magnífico, pero también me hizo recordar de que esa vida que he tenido ajetreada, que he vivido en tantos sitios, que he estado pues, inquieto, la palabra yo diría que es inquieto, moviéndome de acuerdo con unos parámetros que yo me tracé a lo largo de la vida, porque no se puede programar lo que va a suceder en el futuro. Lo que podemos es estudiar las alternativas que hay y decidir un camino. Entonces, en ese sentido, pues, mi primer trabajo fue en el mundo del almacenamiento de energía, concretamente en una fábrica de acumuladores de baterías plomo sulfúrico en Azuqueca de Henares, de la empresa Tudor. Y después de eso, con diversas vicisitudes por el medio, me encontré trabajando en el mundo del petróleo, y concretamente en la provincia oriental, esa que hoy en día sale todos los días en la televisión, donde se encuentra el mayor depósito de petróleo del mundo, que es la bolsa Caguar, que está precisamente en la provincia oriental. Y tuve la suerte, cuando los años que pasé viviendo allí, de tener muy cerca de mi casa el pozo número 7. El pozo número 7 fue el primer pozo comercial de petróleo que se abrió sobre la bolsa de Navarra, y en el año 38, y se cerró en el año 82, cuando yo vivía allí con mi mujer y mis hijos, y llevaba pues, funcionando 38, 82, 44 años, produciendo 32 millones de barriles, sin ninguna intervención humana. No se aumentó la presión, salía solo, 1.400 metros de profundidad, y salía foro y fue el primero. Entonces, la experiencia con el mundo del petróleo y con la docencia e investigación en la Universidad del Petróleo y Minerales, desconocida para todos. A mí me dijeron: aquí te vas al tercer mundo, y no hace muchos años que encontré que esa universidad era una de las 18 primeras universidades del mundo. Entonces, donde estuve trabajando durante años. Y después volví entre vicisitudes por el medio para terminar en la central térmica Las Fuentes, trabajando en el mundo de la energía como
análisis de resultados con carbón pulverizado. Producíamos energía, la central térmica más grande de España, productora de energía, sobre todas las formas de energía, muy contaminante, porque el carbón nunca así lo era. Y teníamos allí, tuve la ocasión de asociarme por primera vez algo de lo que habló el mérito, naturalmente, y dije, ya me lo piso de mérito. El primer parque de eólico de Galicia, que dependía de la central térmica, que tenía 12 molinillos, y yo les llamo así porque para los generadores no tenían todavía nivel de 30 kilovatios. Es decir, era una cosa, pues, y que funcionaba muy pocas veces porque estaba en el sitio más ventoso de Galicia, pero delante de un acantilado en la que los vientos chocaban continuamente y había vibraciones y había que estar parando, y tenían dos niveles de trabajo, 5 kilovatios y 30 kilovatios, y aquello avisaba al farero por teléfono. Es verdad, avisaba al farero para decir que se habían parado, que había una incidencia, que había esas cosas, para avisar de eso. Entonces, ahí entró mi interés. Mi interés entró un poco antes, leyendo ese informe Meadows, que en el año 72 anunció que uno de los 5 variables más importantes para alterar la vida en la Tierra era la contaminación por CO2. El informe Meadows del año 72 fue duramente criticado, dio lugar a o fue causa de la puesta en marcha del Club de Roma y mover la sociedad hacia una sociedad más justa, más segura, más abierta, más libre, que es lo que no tenemos. Entonces, que es lo que no hemos conseguido hacer, y que estamos aparentemente en estos momentos en un claro proceso de retroceso. Y durante los últimos años he venido enseñando a promociones y promociones de alumnos que no tenían ocasión más de que tener una asignatura en toda la carrera de ingeniería en temas asociados con el medio ambiente. Y naturalmente que empecé enseñando lo que yo me había paseado arriba y abajo de la central térmica de As Pontes, porque es un proceso químico extraordinario, pero en vías de cerrar o cerrado ahora, y por lo tanto pues fui evolucionando para que lo importante fueran esas 3 palabras inglesas, esas 3 letras inglesas que definen tan bien el mundo hacia el que tenemos que movernos. WS. Viento, agua, sol. Ese es lo que va a cambiar, lo que está cambiando en algunos sitios. Pero lo que va a cambiar este mundo, o no vamos a tener, el mundo seguirá igual, pero probablemente nosotros vivamos en condiciones mucho mejores. Viento, sol, agua. Porque existen datos, y permítanme que existan, y porque si uno no es optimista, como lo citaba hace un momento la directora de Greenalia, si no fuéramos optimistas, pues estaríamos quejándonos y esperando. Porque hoy en día hay estudios que nos dicen, y concretamente para España, me van a permitir que me siente en España y no en Galicia, como debería de ser el caso, porque nosotros somos de los que mejor estamos estando mal. Porque teníamos que estar, si hace 54 años recibimos una cosa, que el principal problema era el CO2, y lo único que hemos hecho es crecer exponencialmente en la producción de CO2 en el mundo, tenemos 3.000 millones de coches andando por el mundo. Tenemos casi 300 en Europa, millones de coches circulando. Para poner un ejemplo de cómo ha evolucionado exponencialmente todo aquello que produce problemas. Y
Si tenemos en cuenta que ya no voy a citar, no voy a entrar, pero sí mencionarlo, California ha funcionado 160 días el año pasado, hace 2 años, con 100% energía renovable. Y no hubo apagones, porque naturalmente había sistemas de almacenamiento para ayudar unas tecnologías y otras, pero funcionando con WS y poco del segundo W, porque California no le sobra el agua, precisamente. Entonces, bien capaces de funcionar así. ¿Por qué no somos nosotros capaces? Porque hay estudios hechos recientes que dicen con un 49% de eólica terrestre, con un 13% de eólica marina, 19% de eólica marina, con un 30% de energía fotovoltaica y un 7% de hidroeléctrica y por lo tanto y otras energías ya menores que podemos incorporar dentro de ese porcentaje, y hablo de España, con esos resultados nosotros estaríamos cumpliendo. Porque como saben, cuando nos dicen el cero neto y todo eso, lo que están es disfrazando una realidad que no es el cero. Cuando le ponemos adjetivos a las palabras es porque estamos deshaciendo el sentido de las palabras. Y yo voy a echar mano, digamos, muy mayor de los que están aquí presentes, todos son por lo menos la generación siguiente a la mía, si no dos. Entonces, alguna de las premiadas hoy me lo recordó muy claramente. Entonces, pero es verdad, es la vida así. Entonces, tenemos que imaginarnos que es posible y que si no lo hacemos, si dejamos que sigan siendo las cosas, si dejamos que haya, con todo el respeto hacia todas las formas de energía, aunque siga habiendo energías que no son renovables, que les llamemos renovables, como ha hecho recientemente la Unión Europea, pues entonces estamos perdidos. Estamos perdidos porque no es una muestra de lo que debe ser. La muestra que debe ser es lo que es, y me quedaba por decir, un vector energético importante y que es lejos, desde el punto de vista de una persona mayor como yo, para todos los asistentes, pues no está tan lejos. Entonces, pero sí, para mí está lejos ver funcionando un sistema de energía para el transporte de largas distancias, por ejemplo, como el hidrógeno verde, que es a lo que deberíamos estar aspirando en este momento. Y todavía, que yo sepa, no hay ninguna planta de hidrógeno verde construida. En España, desde luego. Entonces, y que dé servicio pues, a las municiones, de metales, de acero, de todas estas cosas en grandes cantidades, como tiene que ser. Pero, después de hacer este repaso, ya me avisan del tiempo, siempre hablo un poco más de lo debido, pero es que tengo muchos años, ¿qué voy a hacer? Yo ya tengo algunas cosas que contar, entonces no creo que sean importantes, ni que les diga nada nuevo, pero que sí les digo que tenemos que tener confianza. Y solo la fuerza de la sociedad civil puede imponer sistemas. Y cuando vienen con cambalaches de arreglar, ponemos tanto de esto, tanto de lo otro, y esto, y a energías de transición, que yo no digo que no fueran necesarias hace 20 años, o 30 años, o 40 años, pero que no me digan que son energías verdes. ¿Complementamos? No. Lo podemos hacer con energías renovables y por lo tanto les animo que sigan. Me gustaría
ser un hombre rico, no lo soy, para poder invertir en todas las iniciativas sensatas. De vez en cuando nos encontramos con alguna. Y de aquí mis últimas palabras, que a lo mejor no serán dedicadas a un pionero español, un pionero que se llamaba Antonio Luque. Antonio Luque, un visionario, que puso en marcha una fábrica en Málaga en el año 1980, la primera, que se llamaba Isofotón, con su trabajo investigador en la Universidad Politécnica de Madrid. Un cerebro excepcional. Cuando estaba en Arabia me vino con un proyecto para instalar, miren ustedes que se hace ahora en todos los sitios, placas solares para alimentar los semáforos en las distintas carreteras allí. Y preparábamos un proyecto. Después no salió porque había muchos otros intereses. Pero que montó esa fábrica y que después la falta de escrúpulos de los que vinieron después hizo que cerrara hace no tantos años. Esa magnífica idea de Antonio Luque. Y Antonio Luque, no han dirigidas mis palabras, si no escuchan, porque él fue el que me introdujo en ese mundo maravilloso de las energías renovables. Muchas gracias.